Venezuela, el interinato de Juan Guaidó, recordemos, llegó a su fin el 5 de enero de este 2023, luego de que miembros de la Asamblea Opositora lo decidieran con un total de 72 votos a favor, 29 en contra y 8 abstenciones en una sesión por videoconferencia el 30 de diciembre de 2022. Han transcurrido prácticamente 3 meses, ¿no? ¿Cuál es el balance? ¿Quién ganó y quién perdió? Quiero saludar en esta parte del programa a Pedro Mario Burelli. Él es empresario, analista político, tiene una cuenta de Twitter que les pongo en pantalla, absolutamente activa, y sigue de cerca todo lo que ocurre en Venezuela. Pedro, qué gusto saludarte y tenerte en el programa. Bienvenido. Buenas tardes, Dania. Pedro, más de 2 meses han pasado del fin del interinato. ¿Quién ganó y quién perdió? Los venezolanos perdieron definitivamente grandes logros que se habían ganado a partir de ciertos eventos concatenados. Cuando se salió a votar en diciembre del 2015, se creyó que la oposición iba a estar unida, se le dio el voto de confianza. Se aprovechó la oportunidad luego del 2019, después de una elección fraudulenta del 18, de básicamente utilizar la Constitución que diseñó el mismo chavismo, y el artículo 233, el artículo 333 también, que explican qué ocurre si hay una usurpación del poder o un vacío del poder. Esa herramienta constitucional se utilizó para darle aire y legitimidad a la oposición y para restársela a el régimen de Maduro. Cuando 62 democracias apoyan esto y consideran que el gobierno legítimo es el de Juan Guaidó, y después, cuando se vence el plazo de la Asamblea Nacional, se le reconoce que la Asamblea Legítima no puede ser sustituida por una que ha sido elegida también de forma ilegítima, hemos ganado un cierto reconocimiento. Ese reconocimiento lo hemos perdido. Con ese reconocimiento, Idania, venían responsabilidades. El momento que te reconocen como la legítima autoridad, tú eres heredero básicamente de las sedes diplomáticas, de los activos que hay en un país y también, lamentablemente, de los litigios que hay en ese país. Porque tú eres la república. En ese momento, la República Bolivariana de Venezuela estaba en manos de Juan Guaidó como presidente interino y la Asamblea Legítima. Entonces, todo esto se desmontó. Hoy en día no hay reconocimientos diplomáticos, no hay, por lo tanto, representación jurídica, y no hay certeza ni siquiera de dónde estamos parados. Inclusive yo cuestionaría hasta para qué sirve la Asamblea del 2015 si fue capaz de votar mayoritariamente para violar la Constitución. Ahora, se habló en algún momento de que se iba a nombrar una comisión que velara por los activos. No sé qué pasó con esta comisión. Lo que sí sé es, por ejemplo, que Estados Unidos tomó las sedes para resguardarlas de lo que era la embajada en Washington o lo que eran los consulados en Nueva York, por ejemplo, de esa representación que llegamos a tener. Y en ese momento, además, entonces se dijo que Carlos Vecchio, que fungía como representante del gobierno interino en Washington, y que nuestro representante Tarre Briceño en la OEA habían abandonado el cargo y tuvieron ellos que salir a explicar que cómo que abandonado si los habían cesado en funciones. Al destruir el gobierno interino, específicamente destituyeron no solamente a todos los embajadores, sino inclusive, más grave todavía, Idania, a la figura del procurador especial. Sin procurador especial, que es el que da el mandato, el que contrata a los abogados para la República, se perdió el mecanismo, la primera instancia, el mecanismo para contratar. Entonces, monta una comisión que se llama CAPA, Comisión para la Administración y Protección de Activos, que se crea el 19 de enero con puros políticos, porque también la otra gran crítica era que no se debía estar administrando activos. Julio Borges, que yo digo que fingió de canciller durante mucho tiempo, decía que había que sacar a patadas a los políticos del tema de administración. De hecho, inclusive cuestionaba que el gobierno interino administrara activos
sin entender que son la consecuencia natural del reconocimiento. Por un lado dice que él ayudó a conseguir los reconocimientos diplomáticos y por otro parece no entender que esos reconocimientos diplomáticos vienen con esos activos. Es decir, eso, como estaba explicando anteriormente, cuando te reconocen tienes las embajadas, tienes los activos que hay en ese país y tienes los pasivos o litigios que hay en ese país. Por lo cual, lo que es sorprendente es que esta capa, que está conformada solamente por políticos, está coordinada por un político del partido de Julio Borges, del señor que decía que había que sacar a los políticos a patadas de la administración de los activos, no ha hecho nada de su creación, no ha firmado un contrato con un abogado, no ha logrado el reconocimiento de ningún país, llevan mes y medio esperando que los Estados Unidos le diga que bajo qué esquema los va a reconocer, y los Estados Unidos tienen el problema de decir, señores, ustedes montaron una estructura que nosotros no la podemos reconocer. Nosotros reconocemos el 233 y reconocimos a Guaidó junto con 60 otros países porque era una receta que estaba en la Constitución, que era clarísima, no había ninguna ambigüedad, y por eso los demás países se sumaron. Pero en este momento nadie puede hacer nada porque la estructura con la que sustituyeron al gobierno interino no puede ser gobierno, no puede ser reconocida como tal y por lo tanto no puede representar a la República ni en litigios, ni en el manejo de activos y mucho menos en la representación diplomática. Pedro, sin embargo, una de las razones que se esgrimió en ese momento era que el apoyo internacional se había ido perdiendo lentamente. Y al final también había, en ese momento, se sostuvo también que de alguna manera Estados Unidos estaba de acuerdo para haber llegado allí. Mira, la constitución del país no se rige según si los países están de acuerdo o no están de acuerdo. Eso es una falacia. Si nosotros optamos por aplicar el 233 y venderle a la comunidad internacional el 233, porque ese era el mandato constitucional. Esto no es un capricho. Los diputados no tienen la potestad de votar ni mayoritariamente ni totalmente por, básicamente, marginar, poner de un lado la Constitución. Ese no es un mandato que tienen diputados de la Asamblea Nacional. Lo puede tener una Asamblea Constituyente, que tenga un mandato claro de modificar, y después me imagino que tendría que haber un referendo para validar una modificación. Pero que tú votes para ignorar la Constitución, eso no existe en ninguna parte del mundo. Segundo, si tú estás esperando es que los americanos te digan qué es lo que van a aceptar o no, tampoco. Tu constitución no está basada, o tu actuación política no puede estar basada en lo que los Estados Unidos quiere o no quiere. Tú tienes que hacer lo que la ley manda y después convence a los Estados Unidos de por qué esa estructura la tienen que reconocer como válida, porque es válida dentro de nuestro país. Lo que ha ocurrido, y Dania, que a mí me sorprende, yo creo que quienes están oyendo aquí se deben de sorprender, es que una estructura que era la legítima, que no tenía que ser popular. Es decir, lo que Juan Guaidó y el gobierno representaban interino era la legitimidad encapsulada en esta estructura. La legitimidad que no estamos dispuestos a darle a Nicolás Maduro porque se robó una elección, por lo tanto no tiene derecho a esa legitimidad, estaba contenida en el gobierno interino. Cuando rompes a patadas esa estructura jurídica, que como te digo, no tenía que ser popular, lo que tenía que ser constitucional, y la sustituyes por la nada, cometiste un crimen constitucional y un crimen político. Cuando tú me preguntas quién ha afectado, todos los venezolanos que queremos vivir en democracia hemos sido afectados por un grupo irresponsable, mayoritario de diputados que no han salido a dar la cara, que no le han pedido disculpas al país, que no han ofrecido un remedio y que están sentados esperando que los Estados Unidos digan qué estructura podrían hacer para ellos reconocer el error que se hizo. Es una cosa totalmente absurda. Es decir, yo pocas veces he visto una entrega tan abyecta, tan increíble de una clase política a la opinión de un país que no tiene que tener opinión. Lo que tiene que tener es la capacidad de ver que lo que se está haciendo en Venezuela es legal. Ahora, cuando alguien en Venezuela, que son los legisladores, hacen algo ilegal, es muy difícil tener un reconocimiento a una estructura ilegal como esta comisión a la que le quieren dar carácter ejecutivo. Digamos que dos teorías o dos hipótesis pujaban cuando todo esto estaba ocurriendo, que era la parte constitucional, la que estás explicando y se explicó en su momento, hablé de eso muchas veces en el programa, y
la matriz de opinión que intentó crearse de que este era un gobierno de papel, que no tenía ningún sentido, absolutamente, y por supuesto la gente en Venezuela, cansada, digamos, de la crisis y de todo lo que ha tenido que vivir, pues en un minuto yo creo que una buena parte también lo aplaudió, porque quizás no supimos o no se supo vender en un momento lo importante que era, no solo lo constitucional, sino lo que esto representaba a nivel internacional. Pero lo peor es que Sí. políticos de oposición, tanto miembros de la Asamblea como no miembros de la Asamblea, se hayan dedicado a tumbar lo que sin ningún lugar a dudas, y de ahí viene el reconocimiento internacional, era la estructura constitucional y legítima que había que poner frente a una usurpación del poder, pero que le hayan quitado lo que es la sanción más grande que tuvo Maduro. Es decir, que a Maduro no lo iban a reconocer como presidente legítimo. Eso es un castigo, pero mucho más sanción era reconocer a otra persona. Y eso sí afectó a Maduro. La falta de legitimidad le afectó mucho. Y que hayan políticos que se llaman de oposición, como Enrique Capriles o Julio Borges, que trabajaron arduamente para tumbar lo que es el castigo, la sanción más grande, una sanción directa sobre un régimen ilegítimo, eso no tiene perdón y no tiene explicación. Y es difícil de explicárselo a otras oposiciones en el mundo que luchan contra autocracias y no pueden creer que la misma oposición fue la que tumbó la estructura en la que habían robado la legitimidad. Uno le pregunta a los iraníes, a los bielorrusos, a los rusos, y los nicaragüenses, que nosotros tenemos un embajador en Washington y un embajador en la OEA, y que la misma oposición lo eliminó, no se lo pueden creer. Y de verdad entiendo que no lo pueden creer, porque es inaceptable, increíble, y lo que es increíble es la indolencia de estos que hicieron esta acción, que no han salido a explicar por qué les salió mal la jugada. ¿Okay? Porque ellos creían que le iban a reconocer. Ellos no planificaron, llevaron 3 años tratando de tumbar el gobierno de papel, y lo que le quedó es nada. Si pasaron de un gobierno de papel, que eso es lo que era, pero es un papel muy importante, el papel de representar la legitimidad constitucional y la legalidad de un país, con el apoyo, mira, si no eran 60 países, pero a mí que me apoyen los Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Canadá, eso me importa, porque son las democracias que a mí me importan, son democracias muy fundamentadas. ¿Okay? Es donde están activos, es donde está la inteligencia, esos países entienden realmente lo que está ocurriendo en Venezuela, y si hay unos cuantos países, porque cambiaron los presidentes, que pasaron a apoyar una dictadura, a mí eso no me importa. A mí ¿qué me importa si Petro quiere apoyar a una dictadura y quiere que lo traten a él como un demócrata? A mí me importa un bledo que la Colombia de Petro no nos apoye. A mí me importa que democracias de verdad, consolidadas, con principios, nos apoyen, y ese apoyo existía y ese fue el apoyo que se perdió. Ahora, Pedro, dentro de este panorama, irrumpen las primarias, dentro de una oposición, digamos, que ha hecho todo lo que tú describes. ¿Vamos a un proceso de primarias? Primero, ¿cómo vamos a ese proceso? Primero, el error que sigue haciendo la oposición es que seguimos jugando democracia con una dictadura que demuestra todos los días que está dispuesta a hacer lo que sea para mantenerse en el poder. No tiene retroceso, no hay negociación, no pueden ceder. Ellos todos los días están cometiendo crímenes que le hacen más difícil perder el poder. Por ende, no van a permitir un mecanismo para perder el poder por elecciones. Esto no va a ocurrir. ¿Okay? Desde el 2015, en que perdieron el control de la Asamblea, todas las elecciones han sido fraudulentas. Y desde 2015 hasta este momento, los crímenes solamente han venido en aumento. Crímenes de lesa humanidad, narcotráfico a un nivel que creo que no se ha visto en ninguna parte del mundo, porque en Venezuela el Estado es el que fabrica la cocaína. El Estado es el que hace subastas para que los carteles le compren al Estado la cocaína que produce el Estado. El Estado es el que ha upado el ecocidio para destruir el sur del país en una búsqueda desesperada por minerales de todo tipo. Ese país, que además está dispuesto a apresar, comprar, torturar, matar, exilar a todos sus opositores, no va a perder el poder vía elecciones. Simplemente no va a ocurrir. El costo para ellos perder el poder es perder la libertad y quizás más. Por lo tanto, ellos no tienen ningún costo en seguir en el poder. Ahora, ¿qué está ocurriendo con la oposición? A muchos los tienen chantajeados,
a unos los han comprado, otros se han rendido, otros como no ven salida porque piensan que el mundo ya no los apoya, dicen, bueno, vamos a ver cómo vamos, a ver qué nos dan, no me quiero ir al exterior, por lo tanto tengo que apaciguarme y quedarme tranquilo. Entonces tenemos, frente a una dictadura cada vez más ruin, cada vez más dispuesta a hacer cosas, una clase política que se ha ido adormeciendo, como te digo, a través de unas fórmulas distintas. A lo que está chantajeado no han tenido el valor de enfrentar el chantaje, a lo que han comprado no han tenido la moral de no dejarse comprar, y los que se han entregado no tienen la valentía. Tú tenías al menos a Juan Guaidó una figura bastante interesante, que aunque la popularidad bajaba, porque la gente quería que él sacara a Maduro, y eso no es cualquier cosa, al menos estaba dispuesto a pelear dentro de Venezuela contra el dictador, dando un escenario que no se da mucho, en que los dos gobiernos que están en rivalidad, el legítimo y el de facto, están en la misma zona. Cuando eso normalmente ocurre, uno está en una ciudad, otro en otro, una provincia o en otro, o dentro del país y en el exterior, en el exilio. Esta pelea se está dando, inclusive en el momento mismo que tienen que nombrar nuevas autoridades, tienen que nombrar a 3 señoras que nadie conoce, que están en el exilio, porque nadie está dispuesto a ocupar el puesto que ocupaba Juan Guaidó con mucha valentía en el propio país. A quien señala, por ejemplo, es que estás defendiendo a Guaidó. No, yo no estoy defendiendo a Guaidó. Yo estoy defendiendo una salida constitucional, democrática, ¿okay? Electoral y pacífica que encontramos para ponerle presión a un régimen. Y si vamos a negociar con el régimen, si lo vamos a arrinconar, no podemos reducirle la presión. Esto es completamente absurdo. Hasta los que hablan de una negociación en México, que yo no creo, porque no creo que los secuestrados les es fácil negociar con los secuestradores, pero más difícil si tú entregas todas tus herramientas, si tú entras debilitado a esa negociación. Maduro dice, pero ¿por qué tengo que negociar si ya me entregaron a cambio de nada lo que más me molestaba, que era la presencia de un gobierno interino? Y estoy viendo a una asamblea que no son capaces en 2 meses de reaccionar, de hacer nada. Es decir, la asamblea se está disolviendo. ¿Maduro con quién va a negociar? La negociación que a Maduro le interesa ahora es con el gobierno americano, decir, ok, se acabó esto, ahora tienes que negociar conmigo. Ahora te tienes que sentar, vamos a una negociación de dictadura al gobierno de Estados Unidos, y esa sí puede ser interesante. Ahora, los Estados Unidos está demasiado distraído con sus crisis internacionales, tiene un equipo demasiado malo en el hemisferio occidental para saber cómo negociar con estos sociópatas criminales que secuestraron a un país. Ahora, Pedro, tú señalas el panorama de un gobierno que evidentemente no quiere dejar el poder por todas las razones que has explicado y que va a hacer todo lo posible por no hacerlo. ¿Qué hacemos entonces con las primarias? Si lográramos tener un proceso de primarias que de alguna manera nos amalgamara, ¿podríamos entonces exigir condiciones para ir a unas elecciones? Es que si tú no exiges las condiciones previas, al pasar el tiempo ya no las puedes exigir. Si con las primarias le está regalando a Maduro todo el 2013, y con el cuento de las elecciones 2024, todo el 2024. En fin, le regalaste todo el periodo presidencial a Maduro. Todo. ¿Okay? Que es increíble que Maduro se logró mantener, habiéndose robado una elección, y logró mantenerse bajo toda la presión que hubo, porque se fue debilitando adentro, por envidia. Es decir, yo siempre he visto que el problema fundamental de la oposición no son grandes políticas, nada, es la envidia, es la envidia en su nivel máximo. O sea, yo he visto estos políticos que no tienen una idea de qué hacer con el país, no les importa nada el país, pero lo que le da rabia es que le tocó a Juan Guaidó. Resulta que el tema no es Juan Guaidó, el tema era, esa es la estructura que valía. Ahora, todo este cuento de las primarias, ya nosotros pasamos por estos cuentos anteriormente. Claro, hemos pasado por este cuento varias veces, ¿no? Claro. Pero luego, ¿qué nos queda si no lo intentamos de nuevo? No, pero es que yo creo que queda la realidad, y quedaba la realidad de que el mundo, que se está, hoy mismo, el gobierno de Estados Unidos está haciendo un reporte en que está diciendo en Venezuela ya no es un lugar de paso de drogas, sino se están fabricando drogas. Los países estos que nos apoyaban con sus aparatos de inteligencia entienden perfectamente lo que está ocurriendo en Venezuela. Es tan grave lo que está ocurriendo que los paraliza, porque no hay herramientas fáciles para enfrentar lo que es el primer estado mafioso en el mundo occidental moderno. Es completamente mafioso. No hay un instrumento fácil.
Ahora, sí creo que exponiendo más lo que es el gobierno, dejando saber al mundo, le hace mucho más difícil a estos aliados de pacotilla, como son Lula y Alberto Fernández, AMLO, Petro, porque básicamente tendrían que decir, oye, tengo toda la evidencia enfrente, está clarísima cuál es la evidencia y yo voy a seguir apoyando esto. Bueno, eso va a tener un costo político. De hecho, tú no se da cuenta cómo lo aceptan y no lo aceptan, porque en el fondo saben que es un gobierno tóxico. Bueno, yo creo que el deber que tiene la comunidad internacional, que ha invertido millones de dólares en investigaciones de orden múltiple, de corrupción, de narcotráfico, de crímenes de lesa humanidad, es exponer ante el mundo qué es lo que estamos enfrentando los venezolanos. Y yo creo que eso es parte del trabajo que hay que hacer. O sea, a mí me cuesta todavía creer que nosotros vamos a normalizar y que es totalmente normal y vivir y tratar de hacer juegos democráticos con una banda criminal que no tiene ningún incentivo de ceder, que cada cosa que ceda los pone a riesgo. Entonces, aquí hay que replantear la lucha como una lucha de resistencia, una lucha muchísimo más fuerte de arrinconamiento de un régimen en el que quizás, y cometen los errores que yo he dicho, por ejemplo, ¿cómo vamos a negociar con gente que tiene que regresar a Venezuela y están vigilados, los tienen encima? Claro. ¿Cómo vamos a negociar con unos políticos, la mitad de los cuales están comprados ya y son la mesa de negociación? Están sentados supuestamente del lado de la oposición y es demostrable, como el caso del señor Tomás Guanipa, que era embajador en Bogotá y llegó a una negociación con el gobierno para ser candidato, se entregó. Por eso, quién sabe por cuánto más, por qué dinero, por qué chantaje, y resulta que el señor está sentado supuestamente del lado opositor en una mesa. Entonces, completamente absurdo. O nosotros, los venezolanos, le ponemos un poco más de orden a la lucha, o básicamente lo que estamos es concediéndole el país, o en cámara lenta, totalmente, a un régimen, y aquí no va a haber solución. Me quedan menos de un minuto, pero con todo ese panorama, si todo es un negocio, si todo, digamos, si no hay salidas como plantea, ¿qué hay por delante? Menos de un minuto. Yo creo que la verdad, Idania, es que tratar de simplificar un problema complejo, tratar de minimizar una crisis multidimensional, porque suena más decir que es fácil y que negociando se va a solucionar y que con las primarias es la solución. Yo creo que eso es fácil y es un placebo, pero la solución es armarnos de valor, entender lo que estamos enfrentando y en el camino puede haber mucha gente que decide no pelear, pero al menos los que quieren pelear van a pelear contra la verdadera problema, el verdadero cáncer que tenemos y no contra cosas que no tienen nada que ver con nuestra realidad. Es Pedro Burelli. Pedro, gracias por estar con nosotros. Es un panorama desolador el que dibujas. Yo quiero decir, y quiero creer que hay gente a la que el país le importa y que hay gente que cada día hace lo mejor que puede por salir de esta crisis. Hay quien no lo hace, pero hay otra que creo que lo hace cada día y que da lo mejor de sí, ¿no? Porque tengamos una Venezuela mejor. Así es. Te agradezco mucho, Pedro, que estés con nosotros como siempre. Muchas gracias, Dania. A ti.